Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy. Mercenarios provenientes de Colombia intentaron una nueva incursión armada a Venezuela bajo la asesoría confesa del ex marín y contratista estadounidense Jordan Goodrow. ¿Queda alguna duda de la participación de Estados Unidos en el terrorismo contra Venezuela? Participe de nuestra pregunta del día, deje su opinión, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Hablando sobre este mismo tema, un grupo de 8 mercenarios fue capturado la tarde de este lunes cuando intentaba ingresar a territorio venezolano a través de las costas del estado Aragua. Los individuos estarían ligados a la denominada Operación Gedeón, que intentó ayer una incursión armada a Venezuela y que fue neutralizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este es nuestro primer tema del día. En Venezuela este lunes, la Fuerza Armada Nacional inició también una nueva fase de ejercicios militares del escudo bolivariano para garantizar la seguridad nacional tras la neutralización de la incursión armada que por vía marítima intentó ingresar al país con intenciones bélicas. Los últimos intentos de desestabilización por parte de sectores opositores vinculados a factores externos. Este lunes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, como lo acabamos de decir, inició una nueva fase de ejercicios militares del escudo bolivariano en todo el país para afianzar la defensa de la soberanía nacional. Entre tanto, la Fiscalía ha detallado un nuevo intento de desestabilización al país por parte de sectores opositores vinculados a factores de la extrema derecha. Vamos a ver qué dice el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Furia Bolivariana en acción con una operación cívico-militar policial. En pleno desarrollo fueron capturados 8 mercenarios, entre los que está el jefe de la operación terrorista, Antonio Sequea. Ya a la orden de las autoridades, nosotros venceremos. Para que usted tenga una idea, Antonio Sequea también fue una de las personas que estuvo presente el año pasado, el 30 de abril, en el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Estuvo al lado del opositor Leopoldo López. Sobre los ejercicios militares, la segunda fase que inicia este lunes del escudo bolivariano, vamos a hablar sobre eso con nuestro corresponsal Leonel Retamal desde Caracas, quien tiene la información. Leonel, un gusto saludarte en el marco de la situación que vive Venezuela. ¿Qué comprende esta nueva fase de ejercicios militares de la FAM? Cuéntanos. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Toda la situación que tú ya has detallado de este nuevo intento desestabilizador contra Venezuela a través de la incursión de mercenarios fue abordada el día de ayer por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien anunció la realización de estos ejercicios. Este escudo bolivariano, recordemos, es un ejercicio del denominado apresto operacional. ¿En qué consiste? Que todos los sistemas misilísticos, sistemas de coordinación, sistemas logísticos de la Fuerza Armada se encuentren a punto para realizar cualquier tipo de intervención y además incluye tipos de ejercicios combinados en la doctrina de la seguridad y defensa de Venezuela, que es la unidad cívico-militar. Eso incluye las 5 ramas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la recientemente incorporada milicia bolivariana y ejercicios combinados también con organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que veíamos que ocurrió hoy, por ejemplo, en el estado de Aragua, en este sector donde fueron capturados estos 8 mercenarios y según las primeras informaciones dan cuenta de que habría sido en coordinación de sectores de pescadores con la policía y luego asume la detención finalmente los cuerpos de seguridad del Estado de estas 8 personas implicadas en actos de violencia.
Durante la madrugada, el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos señalaba que van a realizar ejercicios de escudriñamiento profundo en zonas marítimas y zonas montañosas de Venezuela. Recordemos que tiene un largo litoral caribeño y todo ese va a ser revisado, escudriñado junto con la Armada, con la combinación de todas las fuerzas militares de Venezuela para dar con algún elemento irregular en la zona. También se ha activado, como desde el día de ayer, a través del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, lo denominado aquí como inteligencia social, poder popular, tiene varios nombres, pero que es como las propias comunidades que reconocen su territorio son capaces de alertar ante cualquier hecho violento que se esté produciendo en su zona o grupos de este tipo, como por ejemplo se anuncia de que en este grupo recientemente capturado habían 2 ciudadanos estadounidenses. Esas son informaciones que están surgiendo recientemente, son de último minuto y han sido difundidas a través de las redes sociales por autoridades venezolanas. Así que todo es todo un complejo sistema coordinado, lo que consiste este escudo bolivariano, Luis. Muchísima información que nos llega desde Venezuela, de lo que está ocurriendo desde este fin de semana. Gracias por esa actualización, Leonel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora, luego de la frustrada incursión armada de este domingo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó más temprano en redes sociales de nuevas detenciones. Saab señaló en Twitter que en relación al intento de magnicidio y golpe de Estado, hay un nuevo detenido. Se trata de Gustavo Adolfo Hernández. Dice que comisiones policiales se trasladan a La Guaira a trasladar a un nuevo grupo de mercenarios que venían en otra embarcación y que están capturados, sobre lo que hablábamos hace unos minutos. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro afirmó ante la reunión virtual del Movimiento de Países No Alineados que un funcionario estadounidense reconoció la implicación de la administración de Donald Trump en la incursión armada de este domingo. Un funcionario estadounidense, asesor en la guerra de Irak y Afganistán, que el día de ayer en la noche declaró y mostró los contratos firmados por la oposición venezolana para privatizar y preparar una expedición de mercenarios y terroristas entrenados en Colombia para asaltar Venezuela e intentar matarme. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela. Un ataque terrorista en medio de una pandemia. Mientras nuestro pueblo descansaba una noche, mientras nuestro pueblo está en cuarentena, mientras nuestro pueblo está dando la lucha por su salud, por su vida, mientras nuestro pueblo está en paz, se calcula un ataque terrorista contra la tranquilidad y la paz de Venezuela. Lo denuncio entre el Movimiento de Países No Alineados. El fiscal general de Venezuela también mostró el contrato firmado por sectores opositores, así como por un mercenario estadounidense que vincula directamente al gobierno de Washington. Ya es público y notorio este contrato, y ahí vemos las firmas. Nadie puede negar que son, en este caso las voy a mencionar a continuación, de el ciudadano Juan Guaidó, entre otros, del propio ex parlamentario prófugo de Voluntad Popular, Sergio Vergara, de un publicista a sueldo entregado a este tipo de operaciones mercenarias, conocido como JJ Rendón, y el propio Jordan Grudó, que aparece como el jefe pagado y tercerizado. Aquí tenemos que decir esto muy claramente, él no actúa de manera solitaria. Sabemos que lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos de América terceriza, es decir, le entrega el puñal a un tercero para que mate, supuestamente con mano ajena, pero obviamente aliado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. Momento de repasar nuestra pregunta del día. Mercenarios provenientes de Colombia intentaron una nueva incursión armada a Venezuela bajo la asesoría confesa del ex marín y contratista estadounidense Jordan Grudó. ¿Queda alguna duda de la participación de Estados Unidos en el terrorismo contra Venezuela? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. La consigue en Twitter, @LuisTelesur.
Y hoy nos vamos a una pausa invitándolos a que sigan minuto a minuto las noticias a través de nuestro portal www.telesurtv.net. Pausamos, ya regresamos. Ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. El Movimiento de Países No Alineados, el segundo organismo más grande del mundo, integrado por 120 naciones, realizó este lunes una cumbre virtual bajo el lema Unidos contra la COVID-19, donde ratifica la promoción del interés común y la cooperación internacional. Allí participaron 15 naciones, así como el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea General de la ONU y también el director general de la Organización Mundial de la Salud en calidad de invitados. Este es nuestro segundo tema del día. A 59 años de su primera cumbre, el MNOAL se reúne en un mundo asediado por el nuevo coronavirus y que ha cobrado la vida de al menos 247.000 personas e infectado a más de 3.500.000 en 195 países. Sin vislumbrarse aún una vacuna, el movimiento llama a la unidad y a la solidaridad internacional, una posición que se verifica en su respaldo a la Organización Mundial de la Salud. Además, junto a la ONU, ha exhortado a dejar a un lado las diferencias políticas y eliminar medidas coercitivas unilaterales que limiten la capacidad de los estados para enfrentar eficazmente la pandemia y que ponen en riesgo la vida de decenas de miles de personas en todo el mundo. En ese sentido, presidentes como los de Palestina y Venezuela realizaron propuestas a los integrantes del movimiento en medio de la emergencia mundial. Hago mía la propuesta del comandante Hugo Chávez y la pongo sobre la mesa, señor presidente, para que el movimiento de países no alineados cree un fondo monetario, un fondo humanitario internacional, y busquemos los mecanismos para su financiamiento y sea la base para el apoyo financiero, para la salud de los pueblos de los movimientos de países no alineados en esta COVID-19. Fondo Humanitario Internacional. Le llegó la hora al Fondo Humanitario Internacional. Al igual que otros países del mundo, nosotros también necesitamos equipos médicos y suministros, al igual que apoyo presupuestario para enfrentar las repercusiones socioeconómicas debido a la pandemia. En este sentido, subrayamos la importancia de establecer un grupo de trabajo que establecerá una base de datos dando cuenta de las distintas necesidades materiales humanitarias en nuestro movimiento. Por lo tanto, es imperativo crear un panel de epidemiologistas para que puedan intercambiar conocimiento técnico y que esto sea puesto al servicio de todos los pueblos de los países miembros de nuestro movimiento. Propongo que esta asistencia también incluya ayudas económicas para contrarrestar las repercusiones en los países en vías de desarrollo. Ahora bien, Cuba, país fundador de este organismo, aseveró que no cambiará su carácter solidario a pesar del recrudecimiento de los ataques del imperio estadounidense. Desde La Habana, nuestra corresponsal Nayara Tardo tiene el reporte. Adelante, Nayara, saludos. Los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados coincidieron en la necesidad de apartar diferencias políticas y eliminar la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra los estados con un impacto en la capacidad para responder eficientemente en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 en el mundo. En medio del complejo escenario internacional generado por la COVID-19, Cuba enfrenta el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, que ha impedido la adquisición de combustibles, divisas y donaciones con suministros médicos para enfrentar la pandemia. Así lo denunció el presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados, Unidos contra la COVID-19. La obra de años dedicando recursos a desarrollar y fortalecer la salud y las ciencias ha sido puesta a prueba
y la evolución de la pandemia en Cuba en los últimos 2 meses está demostrando cuánto pueden impactar las políticas de inversión social en el enfrentamiento a los mayores y más inesperados desafíos. La comunidad científica cubana incrementa la producción de medicamentos de probada eficiencia en la prevención y enfrentamiento a la COVID-19 y que han sido compartidos con otros países. Respuesta a solicitudes recibidas, 25 nuevas brigadas de profesionales cubanos de la salud se han incorporado en el último mes a los esfuerzos de 23 países para combatir la pandemia, sumándose a los que ya prestaban servicios en 59 estados, muchos de ellos miembros del movimiento de países no alineados. El presidente cubano cuestionó la posición de Estados Unidos en medio de la pandemia de la COVID-19 y exigió al Departamento de Estado una investigación exhaustiva y rápida sobre el ataque con fusil contra la sede diplomática de Cuba en Washington. Cuba es uno de los estados fundadores del movimiento de países no alineados y uno de los más activos en defensa de la autodeterminación de los pueblos. En medio de la pandemia de la COVID-19, la isla caribeña ratificó a los países no alineados que no abandonará su vocación solidaria, aunque el gobierno de los Estados Unidos, por razones políticas, continúe atacando en un intento por obstaculizar la cooperación internacional cubana. Gracias, Nayara, por ese reporte. Mientras tanto, el MNOAL también se identifica con los principios que rigen el derecho internacional. Por ejemplo, entre sus postulados destacan el respeto por la justicia y las obligaciones internacionales. Defiende la Carta de las Naciones Unidas como vía para preservar la paz mundial. Además, los 120 países firmantes se manifiestan respetuosos de los derechos fundamentales del hombre. Observar la soberanía y la integridad territorial de las naciones también es otro de sus principios. Y la igualdad de las razas y de las naciones es otro de sus fundamentos. Revisamos ahora otras informaciones que también son noticia en la cuenta de Twitter de nuestros corresponsales. Desde Argentina, Juan Carlos Bartolota nos dice que el Banco Central de la República Argentina puso en marcha hoy un nuevo mecanismo que restringe las operaciones de compra de dólares a través de los denominados dólar bolsa y dólar contado con liqui. Escuchemos. Puso en vigencia una nueva normativa para la compra de dólares en el país. Estas medidas se aplican para empresas y particulares. Hasta hoy, los argentinos, si tienen cuenta bancaria en dólares, pueden adquirir por ese medio hasta 200 unidades de la moneda norteamericana. En cambio, si no la poseen, ese monto desciende a tan solo 100. Desde algunos sectores, para evitar esa restricción, adquirían dólares a través del dólar con liquidez o dólar bolsa, mecanismos legales, pero no al alcance de todos, que permiten hacerse de grandes montos en esa moneda extranjera. La operación dólar bolsa permite comprar bonos que cotizan en pesos pero que se pueden liquidar en dólares. La de contado con liqui es una compra-venta de títulos en dólares pero que se deposita en el exterior. Con la nueva norma, el que compró los 200 dólares permitidos no podrá acceder por 30 días a las dos variables que mencionábamos anteriormente. Y si lo hubieran hecho antes con esas dos modalidades, 30 días antes también, tampoco podrán comprar esos 200 dólares. Para las empresas que hayan accedido a créditos subsidiados, deberán pedir conformidad al Banco Central de la República Argentina. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. También tenemos información desde Colombia. Hernán Tovar nos dice que el segundo capítulo de las chuzadas ilegales por parte de los organismos de inteligencia militar daría cuenta de una posible política de gobierno en Colombia. Un segundo capítulo se escribe en las interceptaciones ilegales hechas por la inteligencia militar y que develó en un inicio la revista Semana a inicios del año. El fin de semana pasado reveló otra investigación. En esta oportunidad también da cuenta de interceptaciones más precisas, más detalladas a periodistas, corresponsales internacionales y nacionales, sobre todo que han escrito o han denunciado irregularidades al interior del ejército colombiano. Pero también estas interceptaciones dan cuenta del perfilamiento para interceptaciones de políticos, defensores de derechos humanos, en un entramado pues, de corrupción al interior de las fuerzas militares.
Desde las organizaciones sociales de derechos humanos se les piden explicaciones tanto al presidente, porque según denuncias anteriores él sabía de estas irregularidades, y también se les pide explicaciones al ejército. Por el momento han sido retirados de su cargo por lo menos 11 militares, en lo que se espera que sea una investigación exhaustiva de qué es y de qué forma se está utilizando la inteligencia militar en Colombia. Veamos información ahora desde España. Entra en la desescalada hacia la nueva normalidad casi todo el país, entra en la fase 0, excepto 4 islas que entran directamente en la fase 1 por encontrarse en mejor situación de contagio. Edu Marín nos cuenta. Saludos desde Madrid. España comienza hoy la fase de desescalada hacia la conocida como nueva normalidad por la pandemia del COVID-19. Casi todo el país entra en la fase 0, aunque hay 4 islas, 3 en las Canarias y 1 en las Baleares, que entran directamente en la fase 1 por encontrarse en una mejor situación de contagio. En la fase 0 se permite la apertura de los pequeños y medianos comercios, eso sí, siempre bajo petición de cita previa y con un trabajador por cliente. Además, también el transporte público abre al 50% de su capacidad y es obligatorio portar la mascarilla por parte de los usuarios de ese transporte público. Los restaurantes también abre, pero solo con la comida a domicilio y recogida en el propio local, y los entrenamientos, los deportistas profesionales podrán entrenar, pero de manera individual. Y esas 4 islas que entran directamente en la fase 1 tienen una mejor situación y podrán abrir también los comercios de más de 400 metros cuadrados, pero siempre manteniendo la distancia de seguridad y tan solo con un 30% de su aforo. Los restaurantes podrán abrir sus terrazas con un 50% de aforo, y también están permitidas las reuniones de 10 personas en un domicilio, pero siempre también manteniendo los 2 metros de distancia. En las próximas semanas irán, según la situación de cada ciudad, irán entrando en las distintas fases 1, 2, 3 o 4 hasta finales de junio previsiblemente, que a partir de ahí entrará España en la conocida como esa nueva normalidad. Tenemos también información desde Damasco, Siria. Nuestro corresponsal Hicham Wanus nos informa que como parte del plan de revisión de los proyectos de fomento económico y de servicios para reanudar la actividad económica en Siria, el gobierno de ese país estableció 75 mercados populares de productos agrícolas y artesanales directamente del productor al consumidor. Tenemos información también en desarrollo desde Venezuela. Vamos a ver qué dice la cuenta del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Dice: entre los capturados se encuentran Josnar Adolfo Baduel, alias Simón. Aquí sus primeras declaraciones donde de manera voluntaria se expresa sin dudas al imperialismo dirigiendo este ataque terrorista contra la patria. Nosotros venceremos. Pasamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera hoy en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro nombró a Alexander de Souza como nuevo director de la Policía Federal. Nuestro corresponsal Ignacio Lemus nos envía el siguiente reporte. Adelante, Ignacio. Saludos, estudios. El presidente Jair Bolsonaro nominó a Rolando Alexandre de Souza como nuevo director general de la Policía Federal en Brasil. Esto ocurre después de que la Corte Suprema haya impedido la asunción de Alexandre Ramallem, un ex jefe de seguridad de Jair Bolsonaro durante la campaña electoral en el año 2018, también amigo de los hijos de Bolsonaro, que había sido nominado por el presidente en medio de un proceso de denuncias contra Bolsonaro por intento de interferir en la policía militar cuando se estaba dando justamente una investigación contra los hijos de Jair Bolsonaro por el comando de una red criminal de fake news y calumnias contra sectores opositores en las redes sociales. Entonces, en medio de esa disputa, Jair Bolsonaro había indicado a un amigo de sus hijos que seguramente, según el entendimiento de la sociedad en gran parte y también la Corte Suprema, interferiría en las investigaciones sobre sus hijos. De modo que la Corte Suprema, en principio, anuló esa nominación de Bolsonaro y ahora Bolsonaro nomina a Rolando Alexandre de Souza para ese cargo. Esta persona es la mano derecha de Alexandre Ramallem, aquella persona que Bolsonaro intentó nominar inicialmente y fue impedida por la Policía Federal. Entonces está mostrando una clara disputa en este momento entre el Poder Judicial
y Jair Bolsonaro, el poder ejecutivo en Brasil. Por parte del vicepresidente Hamilton Mourão hubo un repudio a la Corte Suprema pidiendo que se respete cuál es el lugar de cada uno ante esta medida de la Corte Suprema que había impedido inicialmente la nominación de Alexandre Ramagem. Luego Jair Bolsonaro sale con esta suerte de gambeteada a la decisión de la justicia brasileña, nominando justamente una persona muy cercana a aquella que él había nominado inicialmente para dirigir a la Policía Federal. En todo este clima, durante este final de semana, el exministro de Justicia, Sergio Moro, declaró durante 8 horas ante la Policía Federal de Curitiba, en su reducto justamente en el espacio donde se dio el caso Lava Jato, contra Jair Bolsonaro para mostrar las pruebas que incriminan a Jair Bolsonaro y que inclusive pueden salpicar al exministro de Justicia, Sergio Moro. Entonces, una disputa entre poderes por parte del Poder Legislativo, el Poder Judicial, que han sido atacados por Jair Bolsonaro, y por otro lado ahora la aparición de Sergio Moro también del lado de la oposición contra el presidente brasileño. Gracias, Ignacio, por ese reporte. Pasamos brevemente a revisar nuestra pregunta del día. Mercenarios provenientes de Colombia intentaron una nueva incursión armada en Venezuela bajo la asesoría confesa del ex marine y contratista estadounidense Jordan Goudreau. ¿Queda alguna duda de la participación de Estados Unidos en el terrorismo contra Venezuela? Revisamos brevemente 2 de las respuestas de nuestros seguidores. Guillermo Lescano, saludos cordiales, hermano Luis. Saludos, Guillermo. Está más que evidente la actuación de Estados Unidos en estos hechos. La semana pasada fue Cuba la perjudicada dentro de las tierras estadounidenses. Ahora pasó esto en Venezuela. Se notan los manotazos de ahogado de Estados Unidos, que está en decadencia. Y para culminar, Miguel Abolaño: me indigna que los vasallos del imperio que gobiernan en Colombia, mi país, se presten para conspirar contra una nación hermana como lo es Venezuela. Mientras el mundo lucha contra una pandemia, Estados Unidos se dedica a agredir, bloquear y sancionar naciones que no aceptan sus dogmas. Así llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.